Saludamos a la gente que está en sintonía de RCR a través de nuestro portal web www.rcr750.com, www.rcr750.com. Allí nos ves y nos escuchas en vivo y directo, pero si tienes algún problema para sintonizarnos a las 4 de la tarde, todos los días, hora Caracas, porque bueno, hay gente que no puede, pues hay gente que está muy ocupada en la vida. Siempre hay un rato para escucharnos en diferido y lo puedes hacer fundamentalmente a través de por nuestro canal en YouTube. Nuestro canal en YouTube lo ubicas como RCR750 o escribe allí en YouTube Radio Caracas Radio y por favor recuerda que cuando visites nuestro canal nada te cuesta suscribirte al mismo porque eso nos incentiva a seguir creciendo dentro de YouTube y ayuda, por supuesto, a que más gente esté informada sobre lo que ocurre en Venezuela. Bueno, no se ha cumplido el deseo, no de fin de año, sino de fin de semana pasado, que fue el regreso de Daniel Lara hoy lunes. Daniel no va a poder estar con nosotros hoy tampoco. Él está verdaderamente muy ocupado en España y, bueno, ha manifestado que va a estar de vuelta mañana. Vamos a ver si lo cumple. Yo ya no me hago ilusiones. Yo prefiero, por aquello de que cantaba Arsenio Rodríguez, que después de que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Yo prefiero entonces no hacerme ilusiones con el regreso de Daniel. Pero espero que de verdad esté mañana con nosotros. Sin embargo, hay muchas cosas que decir, tanto dentro como fuera de Venezuela, por supuesto. Aquí lo bueno es que nunca se acaban las noticias, aquí lo bueno es, en parte, ¿no?, que siempre tenemos tema de conversación, aunque a veces uno quisiera que no hubiese tantas noticias, porque las noticias generalmente remiten a hechos negativos, y las noticias lo ponen a uno a veces de mal humor o lo deprimen. Pero bueno, el caso es que hay cosas que comentar, y para eso estamos nosotros acá, para comentar esas cosas. Fíjense. Por ejemplo, el día de hoy, cuando ya se han cumplido, vamos a comenzar de afuera hacia Venezuela, cuando ya se han cumplido más de 3 semanas de la invasión rusa a Ucrania, se conoció ayer, no hoy, el día de ayer, que Rusia estaba pidiéndole a Ucrania que para cesar en los bombardeos, pues tenían prácticamente que entregar la ciudad de Mariupol. La ciudad de Mariupol es la que de alguna manera ha protagonizado las noticias en las últimas semanas por varias cosas, ¿no? Por su ubicación estratégica al sur de Ucrania, porque es una ciudad importante en términos poblacionales. Bueno, los cálculos hablan de que hay 400.000 ucranianos atrapados ahí en medio del fuego cruzado en Mariupol. Se ha convertido en el centro de la actividad bélica rusa en los últimos días, es decir, pareciera que los esfuerzos de Putin están determinados ahorita mismo a conquistar Mariupol. Está el tema también de lo simbólico, de lo fuerte que ha sido desde el punto de vista de la comunicación, ver cómo Mariupol se ha convertido en noticia porque, en Mariupol fue donde bombardearon un hospital y las imágenes andaban por allí en las redes, una cosa horrible. Y bueno, a final de cuentas se ha convertido Mariupol como en la guinda del pastel o la joya de la corona de la guerra o de la invasión, porque mejor es decir las cosas como son, ¿no?, de la invasión de Rusia a Ucrania en las últimas semanas. En ese sentido, Putin le pidió a Zelensky que entregara Mariupol ayer. La solicitud era básicamente, si ustedes quieren que cese el fuego sobre la ciudad, tienen ya que entregar Mariupol, así nosotros vamos a permitir que se den los corredores humanitarios, que salgan los que están allí. Repito, hay como 400.000 personas, según las estimaciones que hacen organismos internacionales allí atrapadas, y tienen que entregarla, pues, y ya listo. Y pasará a ser, pues, anexada al territorio ruso, Mariupol. Y Zelensky ha respondido hoy, dice que no, que los van a tener que matar. Bueno, muy al estilo de las declaraciones que se han dado en las últimas semanas, ¿no? Y bueno, en parte esto me imagino que corresponde a un hecho pues básico. No hay que ser especialista en guerra, no hay que ser conocedor de Ucrania o de Rusia y de ver si en Mariupol hay más población que es rusofílica que rusofóbica. O sea, no es el caso. El caso es que esta guerra comenzó por 2 regiones en Ucrania que se arguía que tenían
profundos vínculos con Rusia por historia, por lengua, por preferencias de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas dos regiones eran, recuerden ustedes, el famoso Donbass y Donetsk, creo que era la otra, no recuerdo ahorita el nombre. Bueno, al caso vamos, que ya la cosa va por Mariupol, bueno, por supuesto que Kiev ha estado, aunque menos bombardeada, ha estado bajo asedio también, que es la capital de Ucrania. Y así otras ciudades, recuerden la ciudad de Gerson, que creo que ya cayó. La ciudad de Gerson es creo que la única ciudad que ha caído completamente o que se ha entregado a las tropas rusas. Esa cayó hace más de 2 semanas, creo, apenas una semana y tanto de haber comenzado el conflicto. Y entonces cuando usted se pone a sacar cuentas, sin necesidad de echar mano del mapa de Ucrania, pues el caso es que eso de ir avanzando poco a poco y de ir conquistando ciudades, al final de cuentas remiten a que el gobierno ucraniano puede tener algún tipo de razón, porque si yo te entrego hoy esta ciudad y así como así, pues tú la ocupas, y a mí nada más que me queda el elemento de la buena fe para yo saber si hasta allí es donde tú te vas a detener, pues va a ser muy complicado. Al día de hoy yo diría que si el gobierno de Zelensky comienza a hacer concesiones a esta altura del partido a Putin, por ejemplo, con el caso de Mariupol, que es la que estamos hablando hoy, pues lo que se está afrontando acá es lidiar con la buena fe de Putin, que uno no sabe hasta dónde llega o si acaso existe. Ese es el caso. Y aquí fíjense que no estoy entrando en lo que llaman las razones profundas, porque aquí hay dos públicos, ¿no? El público que se ha fanatizado con la campaña de los medios de comunicación a favor de Zelensky, como una especie de superhéroe, como un tipo fuera de serie, como un hombre que ni siquiera es que figuradamente, sino que literalmente saltó de ser un ícono pop de las series de televisión a ser un ícono pop de la política ucraniana. Y ese es un grupo, ¿no? La gente que pone, por ejemplo, y han puesto con todo su derecho, cada quien hace con su vida lo que le da la gana, pone la bandera de Ucrania en el Twitter o en el perfil de Facebook o en Instagram, donde le dé la gana. Y bueno, porque les despierta solidaridad, pues porque ellos se sienten que están apoyando al desvalido, que en este caso es el país invadido, ¿no? Y hay otra gente, pues que yo diría que son los menos, pero que para mí son una especie rarísima, que son los rusofílicos, ¿no? Que son la gente que le ha dado por defender a Putin, que generalmente está encuadrada dentro del grupo de la población antivacuna, dentro del grupo de la población que cree en teorías de la conspiración, dentro del grupo de la población, y ojo, que yo soy en términos generales, y quienes escuchan este programa y lo ven, saben que yo soy en términos generales una persona que se alinea con el discurso de las derechas universales, o por no ponernos con América Latina o con Europa. Mi discurso es, en general, un discurso de defensa de lo que defiende la derecha tradicional a esta altura. Ojo, pero eso es una cosa y otra cosa es lo que ha captado a cierto público, que es como Zelensky es el mainstream, como Zelensky es el apoyado por Biden, pues yo me voy a encuadrar, y como Zelensky es como una especie de cara del occidente capitalista, yo me voy a encuadrar dentro de todas las teorías de la conspiración que dicen que Zelensky es esto, que Zelensky es lo otro, y que Putin es el gran patriarca de la civilización católica universal. Una página que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, ese grupo de personas, dentro de esos dos grupos de personas, hay una realidad. Y una realidad que nos habla es de que el territorio que se está tratando de agarrar Putin al día de hoy, así usted sea pro-ucraniano o sea pro-Putin, es un territorio que hasta antes del comienzo del conflicto era territorio de Ucrania. Así allí haya todas las teorías de la conspiración que quieran enarbolar, por ejemplo, los rusofílicos, que es que el gobierno de Zelensky es un gobierno de promotores de neonazis, que el gobierno de Zelensky está buscando hacer limpiezas raciales en determinadas regiones de Ucrania. Ese territorio es ucraniano. De hecho, muchas de estas personas que dicen defender el discurso de derechas, porque para ellos Putin es un patriarca de la derecha, no sé por dónde carajo, pero bueno, ellos me explicarán algún día, porque Putin es el alma del discurso soberanista, nacionalista, es decir, de que tú reivindicas a la nación frente al globalismo, que es el gobierno mundial o la utopía de que existe un gobierno mundial a través de la ONU, de la OTAN, etc. Bueno, ahí se les cae el discurso, porque estamos hablando de que si defendemos la soberanía,
la soberanía la está ejerciendo Zelensky al defender su territorio, un territorio que está siendo invadido por un segundo país. Porque Putin, que yo sepa, no es ucraniano, para estar determinando lo que ocurre dentro de regiones de Ucrania. Y para mí ese discurso de la soberanía tampoco es agradable, porque para mí la soberanía tiene límites. Por ejemplo, el caso de Venezuela, un país que en el tiempos del chavismo ha vivido reivindicando la autodeterminación de los pueblos y la soberanía, pero porque le conviene, porque ellos le entregaron la soberanía a Cuba y no les conviene que Europa o los Estados Unidos intervengan más activamente dentro de Venezuela, por ejemplo, para procurar un cambio de régimen. Por eso es que para mí el discurso soberanista es muy limitado. Y yo no me identifico con la mayoría de los discursos soberanistas, porque para mí la solución del caso Venezuela no pasa por una respuesta soberana. Pasa por una coalición mundial que resuelva el problema. Más allá, por supuesto, de que tiene que haber elementos internos que coadyuven al cambio. Porque aquí no va a gobernar ni Trump, ni va a gobernar Biden. Va a gobernar un venezolano después que se acabe el chavismo. Pero es mentira que el chavismo va a colapsar por una fuerza política soberana. Eso es mentira, porque no la hay. Entonces, por eso es que para mí el discurso soberanista de la derecha nacionalista a veces es muy limitado, porque yo no me identifico completamente con él. Pero el caso es que si usted acoge ese discurso, aquí se ha producido una invasión, un traspase de los límites territoriales de Ucrania, que esas poblaciones son ucranianas, así haya genocidio, así haya limpieza racial, lo que usted le dé la gana, toda esa paja que se ha inventado RT, que se ha inventado Sputnik, que se ha inventado toda la corporación de medios putinistas, toda, sin dejar de lado que yo sé que en los medios occidentales hay mucha propaganda de guerra también, y que entonces pues ahora, repito, Zelensky es el ícono pop. Yo me sitúo en una posición donde soy escéptico, pero donde ese escepticismo no me lleva a mí a abstraerme de tomar partido. Y yo aquí tengo que tomar partido por el señor Zelensky, porque Zelensky se enfrenta a Putin. Y Putin es el enemigo de Occidente civilizado para mí. Más allá que haya gente que diga que Putin es el patriarca de Occidente. Están pelando bola, no saben ni de qué están hablando. Bueno, el caso es que esa invasión, y por eso quería hacer este punto, ha sido por partes. Entonces empezamos con dos ciudades, dos poblaciones, que se decían que eran, desde el punto de vista del ser, eran prácticamente rusas y que bueno, que estaban obligadas con Ucrania, y ya no vamos ni siquiera por esas dos, ya vamos por una tercera. Bueno, ya la tercera cayó, que fue Jersón, y allí más ciudades, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, el tema de discusión es Mariupol. Entonces el señor Zelensky tiene razón, porque si yo le doy a este caballero esta ciudad, ¿hasta dónde va a llegar? Bueno, va a llegar al punto, probablemente, de que se desaparezca la nación ucraniana. Porque si a Putin le da la gana, él sigue, nada lo va a detener. La OTAN no lo va a parar. La Unión Europea no lo va a parar. Estados Unidos no lo va a detener. A menos que, por supuesto, él llegue a territorio OTAN, que llegue, no sé, a Polonia. Pero él perfectamente puede barrer la nación ucraniana y no va a pasar nada respecto de la respuesta de la OTAN. Entonces, allí es donde uno dice, bueno, el tipo tiene razón, y me refiero a Zelensky, porque darle hoy una para que mañana sea otra y pasado mañana otra, así pierdes un país. Entonces, en esta altura del conflicto de Ucrania, nosotros vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta seguimos conversando este y otros temas. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En El Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartucho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio.
los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Y quiero cerrar pues este punto de Ucrania para hacerlo, quizá ya lo estoy haciendo toda la semana, pero quiero volver con esto porque de verdad es increíble. O sea, yo creo que el Twitter ha liberado una locoteca que es digna de meterla en un museo, el Museo del Horror. Y es que definitivamente, a mí me encanta, ¿no? Como estudiar los comportamientos de las poblaciones digitales, por decirlo de alguna manera, o de la gente que opina en Internet, de la gente que tiene opinión a través de estas ventanas que son YouTube, que son Twitter, que es Facebook, Instagram, lo que sea, ¿no? Y es que es coincidente la locura, porque para mí eso no tiene otro nombre, de gente, por ejemplo, que siendo venezolana, escúchenme bien esto, o sea, y puede parecer una tautología, es decir, una cosa ya demasiado básica, demasiado elemental, pero es que a veces lo más básico es lo más invisible para mucha gente. Yo me sorprendo de gente que es venezolana, es decir, que son venezolanos, que por supuesto son antichavistas, dicen ellos, que le tienen rabia a Maduro, que no quieren que Maduro siga gobernando. Y entonces, pues como ellos se han encuadrado, y esto ocurre en los Estados Unidos también, pero yo no estoy hablando de Estados Unidos, porque me importa es Venezuela. Como ellos se han encuadrado se ha convertido pues en una ideología política, la teoría de la conspiración. Que la teoría de la conspiración no es negar que existe un movimiento mundial, por ejemplo, para establecer el llamado gobierno mundial. Y entonces donde los gobiernos nacionales desaparecen y básicamente usted pone a orbitar todas las decisiones de su país en organismos como la ONU, lo cual es un vacío porque la ONU no ofrece respuestas a nada, o la Unión Europea, en el caso de los europeos. Eso existe, eso es verdad. Ahora, teoría de la conspiración es cuando tú todo lo pasas a través de ese tamiz. Y la segunda gran teoría de la conspiración tiene que ver con el tema sanitario, con el tema de las vacunas, con el tema de la pandemia. Esos teóricos de la conspiración comenzaron diciendo que, por ejemplo, el coronavirus no existía. Yo me imagino que muchos dejaron de decir que no existía o cuando les dio o cuando no pudieron seguir diciéndolo porque de paso les dio y los mató. Y entonces, bueno, no están en este plano, pues para seguir diciendo que el COVID no existía. Luego ese debate se desplazó hacia no es que no existe, es que las vacunas son el veneno y tal, y bueno, y por ahí anda ese debate todavía. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Que esto es gente que le encanta llevar la contraria a todo lo que existe. Y yo como soy un especialista en llevar la contraria también, porque a mí nadie me va a echar cuento de cómo llevar la contraria. Yo tengo casi 10 años llevando la contraria, pero llevando la contraria con razones, con argumentos, no con estupidez. Esta gente dijo, ahora que estalló el conflicto en Ucrania, gente que no sabe un carajo de Ucrania, como yo no sé mucho, yo tampoco. Pero repito, hay que hacer las sumas aritméticas, a veces 2 y 2 dan 4. Ellos dijeron, es que Estados Unidos está con Zelensky, es que la Unión Europea está con Zelensky. No, yo me voy a poner contra Zelensky. Entonces empiezan a fabricar razones. No, porque es que yo soy un conservador. Y Putin es un defensor católico. Miren, yo soy un cristiano practicante. Yo todos los días rezo el rosario. Y yo no ando diciendo esto todo el tiempo. Esa tropa de pajúos que se la pasan diciendo que son católicos, que no sé qué, que no sé qué más. Eso es gente que no se sabe ni el Padre Nuestro, para empezar por allí. Pero lo segundo es esto. ¿Cómo ustedes me van a decir que un individuo como Vladimir Putin es un defensor de la civilización occidental a través del cristianismo? Un tipo que ha matado tanta gente, que si usted le hace la cuenta, en los 20 años que tiene mandando, ha provocado por lo menos 10 o 12 guerras. ¿Eso es un cristiano? ¿Ese es el salvaguarda de la civilización occidental a través del cristianismo? Ese es el patriarca de la supuesta religión. Esa es la sintonía de la religión católica ortodoxa con el mundo. O sea, ustedes me van a decir, o sea, yo parto por lo elemental. Esos son los musulmanes extremistas que andan en eso, me perdonan. Esos son, no sé, las religiones del diablo que andan en eso. Pero para mí Putin no es en absoluto, por lo que hace, un defensor del cristianismo. Putin es el anticristo, en todo caso. Eso por lo elemental, porque hay gente que pierde eso de vista. Pero bueno, si luego hacemos evaluaciones políticas, ¿cuál es la noción de Occidente que defiende esta gente? Esto es gente que dice que
como en Estados Unidos manda Biden, yo me voy a poner en contra de todo lo que esté a favor de Biden. Entonces, como Biden está a favor de Zelensky, yo me voy... Pero por Dios, es que aquí no está en juego la presidencia de Biden, que es un accidente histórico. Aquí lo que está en juego es un sistema de libertades construido con base en los principios, que son los que uno defiende. Se supone que si uno está situado como occidental, como la defensa de Occidente, uno defiende la libertad, uno defiende la economía libre, y cuénteme cuál economía libre ha construido Putin en Rusia, que para mí siempre es lo primero. Lo primero para yo ver si yo estoy de acuerdo o no con un político es cuál es la noción de la economía que tiene. Si ese político es liberal, ya me ha ganado la mitad del corazón a mí. Si no, no. La tiene muy difícil. Y Putin es todo menos un liberal económico. Putin es un delincuente, Putin es un corrupto, Putin es un potenciador de oligarquías criminales, que por cierto, además, luego está el elemento, que es cuando yo digo que yo me sorprendo que estos son venezolanos, de que sea gente que diga, no, es que yo priorizo el hecho de que Putin esté en contra de Biden al hecho de que Putin sea el coadyuvador del Foro de Sao Paulo. Porque a esta gente se le olvida que Putin ha financiado a toda la izquierda latinoamericana. Y ojo, yo no estoy diciendo que Putin es comunista, es distinto, sería una miopía terrible. Putin lo que es un bandido, pero Putin, como lo que ha querido es desafiar a Occidente durante todos estos años, en los que tiene un casi reinado en Rusia, pues él lo que ha hecho es financiar a cuanto delincuente se ha conseguido en el camino en América Latina, empezando por Chávez, continuando por Lula, siguiendo con López Obrador y siguiendo con Evo Morales, con toda esa caterva, con los Kirchner en Argentina, con toda esa caterva de delincuentes, para hacerle el frente, no a Joe Biden, que no existía hace 20 años, a cualquiera que sea el presidente que esté en los Estados Unidos, incluso Trump, para estos que se dicen además trumpistas, que no saben nada del trumpismo. Entonces, yo de verdad que estoy abismado del laboratorio que se ha creado de locos en Twitter, de gente que dice que observa el conflicto de Ucrania con ojo clínico. No, con ojo clínico lo observamos mucho, que sabemos que buena parte de lo que se divulga es mentira, pero yo creo que en momentos donde usted duda de que es mentira y que es verdad, usted simplemente tiene que ir a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Putin es un delincuente, Putin ha coadyuvado al comunismo latinoamericano, Putin es todo menos un cristiano practicante porque ha causado guerras y ha matado gente, pero hereje, parejo. Putin es un tipo que ha traspasado los límites territoriales de Ucrania, o sea que en principio él no tiene derecho a hacer lo que hizo. ¿Cómo usted lo va a defender? ¿Cómo lo va a defender? Más allá de que a usted no le guste Zelensky porque es una especie de poser, es un tipo que todos los días está dando una rueda de prensa. Bueno, tiene que dar una rueda de prensa, es un presidente de un país invadido. Pero que a usted no le guste. Y lo que más me llama la atención es que encuadra este laboratorio de conspiranoicos con la gente que dice que las vacunas esto, que las vacunas lo otro, que hay una logia secreta que domina el mundo, más allá de entender las amenazas del globalismo que realmente existen, más allá de entender las amenazas del comunismo, que claro que realmente existen. No, esto es gente que está en otro nivel, pero de locura. Y eso es lo malo, pues, lamentablemente, las redes sociales, que al democratizar la opinión, le da micrófono a una partida de idiotas. Ese es el problema. Pero simplemente describir, ¿no?, ese fenómeno. Simplemente describir ese fenómeno que me llama muchísimo la atención, que lo hay. Y tú los ves haciendo tratados de Rusia, haciendo tratados de Ucrania, una gente que no ha leído nunca, pero es que ni la historia de España, ¿qué van a saber de la historia de Rusia? Tienen que comenzar por leer la de España, que fue la que los colonizó hace 400 años o más. Entonces, es una cosa increíble. Es increíble, de verdad. Pero bueno, creo que es suficiente por el tema. Vamos al corte comercial y volvemos con asuntos de la vida nacional venezolana. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional.
Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Más, Palabras Menos. Palabras Más, Palabras Menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede dar, es lo de siempre. Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, que ahora pasa del plano internacional pues al plano inmediato nacional, que es como muy pequeñito, ¿no? Frente a las grandes constelaciones de, o la lucha de constelaciones, pues prácticamente pues lo que estamos nosotros asistiendo es, una vez que cayó la URSS, una vez que se pensó que la democracia liberal había triunfado a nivel mundial, y eso fue desplomado también a través de los atentados terroristas de Nueva York, y entonces se vio que había una confrontación, podría decirse, de civilizaciones, entre la democracia liberal al estilo occidental y pues los planteamientos extremistas islámicos de las teocracias, de una cosa que no puede conciliarse, lamentablemente. Esto se le va a buscar respuesta. Yo creo que yo me voy a morir, espero que dentro de unos 80 años, yo espero vivir 100 años, bueno, si ya tengo 33 va a ser difícil, 70 años más, y aquí va a seguir tratando Occidente de ver cómo concilia con el extremismo islámico, ¿no? Pero los atentados de Nueva York, de las Torres Gemelas, pues revelaron que, entre otros atentados, porque ya había ocurrido muchas cosas antes, ¿no? Pero revelaron que además de la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, que era la caída del socialismo real por la vía del simbolismo, pues había un nuevo simbolismo que era que no se podía conciliar Occidente liberal capitalista con pues la noción de la política, que es religión, porque en realidad la política es religión en los países teocráticos de Medio Oriente. Entonces, frente a esto, surge ahora el hecho de una Rusia postsoviética que está en plena ebullición. Nosotros estamos asistiendo no a la invasión de Ucrania, nosotros estamos asistiendo a la lucha del paradigma de la democracia liberal, otra vez, que tiene muchas fallas a esta altura del partido y que tiene muchas respuestas que dar y no ha dado, versus una autocracia antioccidental, versus una autocracia pues absolutamente deleznable, que es la de Vladimir Putin, que quiere plantear como para Europa pues un referente alternativo, que para mí nunca será tal, frente a un tercer actor que son los estados islámicos radicales, que ese es otro problema que tiene Occidente liberal también. O sea, Occidente liberal ahora tiene que combatir no a dos, porque acabo de nombrar a dos, son tres, porque además tiene el problema de China, que es otra cosa, y que tiene un planteamiento tanto económico como filosófico también. Pero bueno, no voy a perderme allí. Frente a toda esa cosa que yo les estoy diciendo, en la que anda el mundo, pues en Venezuela uno siente que uno está como en una política de kinder. Yo a veces leía las noticias, fíjense lo que me pasaba, ese es el problema del venezolanocentrismo también. Yo leía las noticias de países de América del Sur, que están aquí mismo en la región con nosotros, y leía las noticias de países de América Central, y yo decía, oye, pero pobre política de ese país, frente a un problema que tenemos nosotros acá. Ahora yo siento que hasta la política de nosotros es kinder, con respecto a las políticas en las que anda el mundo, ¿no? O la guerra política en la que anda el mundo. Fíjense ustedes, cosas, por ejemplo, por debajo de la mesa está pasando el hecho de que el chavismo va a renovar el CNE. El CNE no, el TSJ. El CNE ya lo renovaron el año pasado y que quedó igualito. Le tiraron un tratamiento ahí con Botox, le pusieron
una crema antiarrugas aquí en la Pategallo al CNE y quedó igualito, pero remozado, pues, está repotenciado, está tuneado. Van a hacer lo mismo con el TSJ, y en esa discusión, por cierto, yo he leído a gente tan respetable como don Ramón Guillermo Aveledo, diciendo que si la oposición se mete en la película de la renovación del CNE, pues puede tener allí un nuevo espacio de lucha, como para movilizar a la ciudadanía. Como si es que realmente allí se va a producir una renovación del CNE. Y habrá quien me diga, bueno, no, es que entonces tú estás en el modo de la profecía autocumplida, de que todo el tiempo tú estás apostando al fracaso para decir que tú tienes la razón. Y para no reconocer que cada vez que se abre una ventanita, así sea como dice Capriles, un huequito así, hay un espacio y un motivo para usted luchar. Miren, no, yo lo que soy es realista, que es distinto. Yo lo que soy es conocedor del chavismo, que es distinto. Que a mí me preocupa y a la vez me abisma al mismo tiempo que haya gente que ha vivido en este país que no se ha ido, que han estado en este país, tienen 20 y pico de años, igual que yo, viviendo el chavismo. Incluso lo han vivido más que yo, porque yo los primeros años del chavismo los viví desde la ignorancia. Los viví desde ser un sujeto no políticamente activo, no porque no quisiese, que la edad no me daba, yo era muy chamo. Pero que aquí hay gente que ya cuando llegó el chavismo tenían 30 años, ahorita tienen 50 y algo, y esa gente, tú hablas con ella y esa gente te dice, no, es que hay que meterse a ver si hacemos algo con, por ejemplo, el TSJ. Y mañana dicen, vamos a renovar, no sé, porque ya renovaron el CNE, ¿no? Ya lo renovaron. Ahora viene el TSJ. Mañana dicen, vamos a poner un nuevo contralor, a un nuevo fiscal de la nación. Y esa gente dice, no, hay que ver cómo se hace en la Asamblea Nacional para que influyan sobre... Pero por Dios... Bueno, les cuento un poco de qué va la renovación del TSJ. Estoy con lo del CNE porque, bueno, lo del TSJ. El TSJ, hay una propuesta de reforma de ley del Poder Judicial que creo que la acaba de aprobar la Asamblea Nacional donde, bueno, es la asamblea que desplazó a la de Guaidó, a los golpes, a los empellones, pero la desplazó, porque la que está despachando desde el Palacio Legislativo no es la de Guaidó, es la de estos señores. Bueno, ellos acaban de aprobar un proyecto de ley donde bajan los magistrados, el número de magistrados. Y uno puede decir, uy, qué maravilla. Si van a reducir los magistrados es mejor porque se reduce la burocracia del Estado y tal. No, es que ahí es donde te el engaño. Van a pasar de 32 magistrados a 20 magistrados. Cosa curiosa, porque por ejemplo, con el Parlamento, con la Asamblea Nacional, ellos hicieron una reforma a la ley, creo que la de procesos electorales, o no sé si lo hicieron de facto. Tiene que haber alguna reforma ahí en la ley que no he estudiado bien. Pero ellos incrementaron el número de diputados. Por eso es que en esa asamblea hay creo que el quórum total son como 350, cuando antes era la mitad, eran 160 y algo, 165. Bueno, ahora con el TSJ están planteando reducir casi a la mitad el número de diputados. Le están adelgazando 12 magistrados al número de magistrados totales del TSJ, de 32 a 20. Entonces, uno dice, bueno, ¿y aquí será que puro cuento, o sea, pura distracción, pura cháchara, puro venir a decir que van a habilitar espacios para que la oposición pueda nombrar magistrados? Unos magistrados, por cierto, hablando de Ramón Guillermo Aveledo, que para designarlos, esos magistrados van a tener que pasar o van a tener que ser apuntalados por la Asamblea Nacional, que no es la de Guaidó, es la otra. Entonces, imagínense en la contradicción en la que va a meter el chavismo a cierta oposición, que repito, yo sé que Ramón Guillermo Aveledo, pues, es una persona dentro de varias. Pero cuando Ramón Guillermo Aveledo habla, no está hablando por él mismo. Él está hablando probablemente por un grupo de personas que piensan así. Y miren a dónde va la lógica de este país disparatado, repito, de política de kinder, donde se está dirimiendo, pues, cuál es la visión de Occidente frente al criterio numérico venezolano. Aquí nosotros estamos frente a una gente que dice, no, es que es mejor tener 3 magistrados que no tener ninguno. Yo recuerdo esta discusión en el año 2015, creo que fue el año 2015 o el 14, cuando se hizo la última renovación del TSJ, que obligaron a renunciar unos magistrados, por cierto, antes de tiempo, y el premio que se le dio a la oposición en aquella oportunidad fue que a Acción Democrática le dieron 2,
a Primero Justicia le dieron 1, creo que al Nuevo Tiempo no le tocó ninguno, que eran los 3 partidos de aquella época, porque en aquella época Leopoldo López y Voluntad Popular no tenían a Juan Guaidó, o sea, no existía el gobierno interino, por supuesto, que vino mucho después, no existía la Junta del G4, sino que los que tomaban las decisiones eran los ADECOS versión 2, que son los Nuevo Tiempo, y Primero Justicia, pues que era como el cigüí de las decisiones, o sea, el que decía que sí a todo lo que decía Ramos Alú. Bueno, nosotros estamos frente a eso de meter un criterio numérico en un problema que es filosófico, que es que el chavismo tiene una ideología de dominación total, y que para promover la ideología de dominación total tiene que dominar justamente todos los poderes del Estado. Entonces, cuando yo veo que un ciudadano como Ramón Guillermo Bello, que ignorante no es, que bruto tampoco es, dice que hay que meterse en esa pelea, pues miren cuál es el recorrido de esa decisión. El recorrido de esa decisión es que usted deja de conocer o deja de reconocer la Asamblea de Guaidó para pasar a reconocerla, que usted ha dicho que hasta ahora está ocupada por unos alacranes. Porque los magistrados, ¿quién los va a postular? ¿La Virgen María? No, los magistrados los va a postular la Asamblea donde está Timoteo Zambrano, donde está el Pastor Bertucci, donde está Bernabé Gutiérrez, donde están todos esos bichos. Esos son los que van a postular los magistrados. Luego, esa composición de esa asamblea es una composición donde esa oposición, supuestamente que no lo es absolutamente minoritaria. ¿Qué va a pasar allí? Los magistrados, la mayoría van a ser chavistas, si no los 20. Es capaz que están eliminando los 12 que están eliminando, porque esos 12, dentro de esos 12 estaba la cuota de la oposición. Dentro de estos 20 que van a seleccionar ahora, lo más probable es que sean todos chavistas y listo, y se acabó, se acabó. Pero todavía hay gente que cree, ¿vale? Todavía hay gente que cree, es increíble. Es una cosa impresionante. Y frente a eso, por supuesto, pues una gran deriva. Frente a eso, por supuesto, un gran desierto. Voy a leer algunos mensajes que están acá a través del chat de YouTube antes de comentarles otra cosa. Luis Pérez, políticos que envían a jóvenes al matadero no es nada nuevo. No hace falta leer la historia para verlo. En eso Zelensky y Leopoldo se dan la mano. María Ángel Villegas, yo sé dónde están los ciudadanos, tienen trasero para seguir dándole la esperanza del voto con este régimen. Jorge Castro, yo creo que una persona que tenga 30 años o es masoquista o se acostumbró a vivir de la nada o sus padres le enseñaron a vivir como zombies, ya tienen edades de pensar, por favor. Victalia Chirinos, en mi humilde opinión, es que en la Cuarta República vivíamos mejor. Con la llegada del comunismo nos fuñeron a todos. Odio a la Quinta República, que no existe realmente, Victalia. Es una ridiculez que se inventó Chávez, ¿no? Norberto Martínez, buenas tardes, saludos a Neomar y a las personas del chat hoy. Mi opinión es que no habrá salida frente a este régimen por vía de los votos. La salida lamentablemente va a ser insurreccional. ¿Cómo y cuándo? No lo sé. Saludos a Darwin Marrufo desde Guanta, en el estado de Anzoátegui. Saludos a Gloria Reyes, a María Matzey, que siempre está allí también. Antonio Conde Garrido dice, yo no sé si estaban en pañales o no, pero lo cierto es que no recuerdo ningún año de la Cuarta República en que 1 kilogramo de harina de maíz o un pollo o una caja de detergente fuesen un tema de conversación. Punto importante. Raúl Changó, no entiendo a los que consideran que el régimen de Maduro como una organización que puede tener intenciones y ven como positivas algunas de sus acciones que parecieran aflojar las tuercas. Bueno, en eso andan los empresarios optimistas de este país. Por ahí vi unas declaraciones del señor Cohen que le devolvieron su centro comercial, que él dice, no, que no me lo devolvieron porque nunca me lo quitaron. A mí no me expropiaron porque a mí nunca me pagaron. Y realmente te voy a decir algo, es que hay que ver con buenos ojos la política que está teniendo el gobierno nacional con respecto a darle espacio a la inversión privada y tal. Yo, bueno, no hay más preguntas, señor juez. Muy bien. Betty Soto, yo estoy clara, no voto más hasta que no sea libre y elecciones transparentes. A mí Bernis está por allí también, hola. Que dice Luis Fernando, no es política de kinder, es política de quinta, es un circo. Bueno, por supuesto. Bueno, fíjense, en eso es que andamos, pero además andamos, y esto lo voy a dejar para el último corte,
en un relanzamiento del diálogo de México. Mire, como decía como decía, yo estaba escuchando mucho a Johnny Pacheco en estos días, ¿no? Y Johnny Pacheco cada vez que venía a cantar una canción decía, esa va, eso va. La mesa de diálogo en México va. Yo creo que eso ya está absolutamente montado. Yo creo que todas las señales que nos vienen de los Estados Unidos tienen que ver con eso. Pero además el contexto o la forma como se va a montar el diálogo de México es particularmente llamativo por lo mismo que ocurre con el TSJ, porque da esperanzas sobre algo sobre lo que no se puede dar esperanza. Porque además les cuento que parece que en México lo que se está pensando es ampliar la representación de la oposición. Y usted dice, bueno, ¿cómo que ampliar la representación de la oposición? Es que entonces, primero Justicia, en vez de tener un representante, le van a dar 2. No, sino que se está diciendo, eso se está barajando muchísimo, que lo que van a enviar a México, además de los representantes del G4, de este gobierno caído en desgracia de Juan Guaidó, es representantes del alacranato, ¿sí? De que allí puede que haya representantes de factores como el pastor Bertucci, de factores como Enrique Capriles, bueno, que ya creo que los había, porque Stalin González es el embajador de Enrique Capriles, pero bueno, se está buscando ampliar la base de representación. Y ya yo les voy a comentar por qué eso es un error. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Diálogo de México. Diálogo de México con supuesta ampliación de la representación. Y fíjense ustedes, o sea, lo perdida que anda la comunidad internacional con el caso venezolano. O sea, ¿ustedes creen que de verdad el problema del fracaso, no de este diálogo, no de lo de Barbados, no de lo de Noruega, no de los diálogos de Fuerteventura, donde Chugo Torrealba le dio la mano a Nicolás Maduro, no de los diálogos de Miraflores cuando, bueno, fueron a desfilar todos los jefes de los partidos políticos allá, a cantarse las claritas a Maduro y a Diosdado ahí, a cantarse las claritas? ¿Ustedes creen que ha sido un problema de representatividad? Es decir, ¿ustedes creen que realmente es que allí no han estado sentados los que han debido estar? ¿O que realmente allí lo que ocurre no es que sea un problema de representatividad, sino que es que el chavismo utiliza los diálogos para ganar tiempo y que el chavismo en absoluto está dispuesto a conceder nada al final del día en una negociación? Pero ¿cuál es la experiencia? Estamos hablando de una experiencia que ya tiene casi 20 años. Los primeros diálogos en Venezuela se inauguraron post-paro petrolero 2002, después que había colapsado la vía insurreccional primero del golpe de abril con Carmona Estanga y después con el paro de la industria petrolera y la paralización completa del país. Ese fue la vía, vamos a decir las cosas como son, esa fue la vía insurreccional. Entonces, como se dijo, fracasó la vía insurreccional y que sentarse en una mesa. ¿Y cuáles fueron los resultados de esa conclusión tan magnífica?
Bueno, se montaron en el hotel, creo que fue en el Four Seasons, en Altamira, unas mesas de diálogo continuadas con anuencia del Centro Carter, está la señora Jennifer McCoy, propio presidente Carter, presidente Gaviria, porque vino por la OEA, era el secretario general de la OEA en aquella época, la coordinadora democrática, y de ahí en más en Venezuela, eso es mentira que no ha habido diálogo, en Venezuela ha habido demasiado diálogo más bien, exceso de diálogo improductivo, infértil. ¿Y ustedes creen que eso ha sido infértil? ¿Por qué? Porque el vocero de la oposición ha debido ser Ramón Guillermo Aveledo en una época en la que era Chuo o viceversa, o porque debimos poner a Capriles o poner a Leopoldo al frente del diálogo. Todos han negociado, todos se han sentado, la mayoría, el 95% de la dirigencia política de este país se ha sentado en mesas de diálogo. Oye, creo yo que si tú has probado con todo el elenco de figuras que tú tienes y no has obtenido resultados, no es porque tengas un problema de representación. Y hay otro problema, que si tú vas a mandar allá a unos tipos que se han vendido como alternativos a la MUD, que son Bertucci, Bernabé, que se agarró a D, el Brito, el José Gregorio Correa, el Timoteo Zambrano, el Stalin González, que tú lo vas a mandar porque... ¿A quién representan ellos? Que entiendo, ese es el nuevo parámetro de este diálogo, repito, estamos partiendo de esa hipótesis, de que este diálogo sí va a funcionar porque van a ampliar la representación. Es que el problema de la representación venezolana no es de quienes están en el diálogo, el problema de la representación venezolana es que no hay referentes realmente, políticamente, porque todos son iguales. Ese es el problema. Es que hasta doctrinariamente, usted no diferencia en nada a Henry Ramos de Luz de Julio Borges, o a Julio Borges de Manuel Rosales. Eso es gente que no tiene una idea en la cabeza que defender. Y usted le dice, deme un planteamiento a la economía, pero de verdad, o sea, ¿qué cree usted de la economía? Y ellos te van a decir, con el petróleo tenemos que mantener a los pobres de este país. Pero eso no es un planteamiento económico, eso es un atajo. O sea, ¿qué cree usted del proceso económico, de una gente que produce en el campo, de una gente que crea riqueza? O sea, ¿qué hay que hacer con eso? O sea, ¿cuál es la concepción de la riqueza que usted tiene? ¿Es buena, es mala? Cero. Todos son iguales. Y todos creen que de verdad, siendo pragmáticos, siendo unos tipos acéfalos de ideas, van a llegar a Miraflores. Y todos creen que el mecanismo es ir a sentarse en una mesa con el régimen. No, porque cuando tú tienes un régimen con una pretensión de poder total, tú no le vas a quitar nada en la mesa. Bueno, reformulo. Le vas a quitar chucherías. Le vas a quitar unas cositas. Eso es lo que le van a quitar en la mesa. ¿Cuál va a ser la chuchería que le van a quitar en la mesa a Maduro en esta ocasión? Pues que Maduro les va a adornar el panorama electoral de cara a 2024. Les va a decir, yo les voy a dar condiciones, yo le voy a permitir que se inscriba Leopoldo, porque viva Leopoldo, viva, o el caballo de Bolívar, si quiere que lo inscriban en el CNE, lo traigan un caballo blanco y lo lleven ahí al CNE, en el centro de Caracas. Yo le voy a permitir a Capriles que se inscriba. Yo les voy a decir a ustedes que les voy a dar no sé cuántos minutos a Venezolana de Televisión, como si eso condiciona realmente el proceso en general, que es que tenemos un sistema electoral fraudulento. Como si eso condiciona el hecho de que las Fuerzas Armadas están subordinadas al chavismo, ni siquiera digo al Ejecutivo, porque eso sería hablar de división de poderes, al chavismo como hegemón. O sea, entonces estamos hablando de que, y lo estoy diciendo porque lo errático no es solamente en el plano interno. Estados Unidos está metido en esto. Estados Unidos entonces pensará que realmente es que ellos se les han quedado, estos muchachos turulecos se les han quedado cortos. Entonces vamos a meter otros muchachos en la mesa. Y metemos a los hijos de Bertucci, metemos a los hijos de Bernabé, metemos a los hijos de Capriles, metemos a los hijos de Timoteo. Porque eso va a solucionar el problema. Ellos son los factores con los que hay que negociar. Pero ¿a quién representa a Timoteo Zambrano? ¿Pero a quién representa a Bernabé Gutiérrez? Que ni los adecos lo quieren. ¿Pero a quién? Yo me pregunto, ¿a quién representa Capriles a esta altura? Más que la duda razonable que tengo sobre si representa algunos sectores económicos que lo pusieron en play la semana pasada, a hablar de sanciones, coincidencialmente, ¿no? Entonces, estamos hablando de un país que no es en la mesa de diálogo, es un país que no tiene representación, que no tiene referentes políticos reales. Porque la gente que quiere salir de esto no tiene un liderazgo que le permita conducir esas aspiraciones. No lo hay. La verdad es que no lo hay.
La gente se ha ilusionado con que, bueno, en algunos momentos fue uno, en algunos momentos fue... No. Entonces sienten al que sienten en esa mesa. El problema es que allí no está sentada la voluntad de un grupo importante de venezolanos, yo diría que una mayoría, ojalá, quiero creer que es una mayoría, que no quiere que esto siga así y que quiere que esto sea una cosa distinta. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, nos vamos, pero les pedimos que por favor regresen mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. ¿Por dónde? A través de RCR 750. Nos vemos mañana, hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó